constitución del consentimiento o la celebración, formación del consentimiento. ¿Qué es el consentimiento primero? Sabemos que es el acuerdo de voluntades orientadas hacia un mismo fin jurídico. ¿Y cómo se forma el consentimiento? Conforme a las normas que nos otorga el Código de Comercio, el consentimiento se forma a través de dos actos jurídicos unilaterales. Nosotros ya sabemos lo que son actos jurídicos unilaterales. Son estas manifestaciones de voluntad del autor con el propósito de crear, modificar, extinguir, transferir, transmitir derechos y obligaciones y sancionado por el ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son estos dos actos jurídicos unilaterales que forman el consentimiento? Son la oferta, como el acto primero, y la aceptación de la oferta. Estos dos actos jurídicos unilaterales provienen de entidades distintas, de personas distintas. La oferta podemos definirla como la proposición que una persona hace a otra de celebrar un acto jurídico. ¿Ya? Eso es la oferta, es la proposición de celebrar un acto jurídico. Y esa oferta se puede hacer de manera verbal o escrita, porque así lo reconoce el Código de Comercio. Puede ser una oferta expresa o tácita, ¿ya? Por ejemplo, si hay una persona sentada donde tiene un letrerito que dice naranja 100 pesos y tiene el letrerito ahí, pero no está todo el rato gritándolo en la calle, o cuando se sube una persona a vender helados en la micro, pero no dice absolutamente nada, sino que solamente se pasea hasta que la persona lo llama, ya. Entonces, en ese caso también tenemos una manifestación tácita de voluntad. Entonces, la oferta puede ser verbal o escrita, puede ser expresa o tácita, puede ser determinada o indeterminada, dependiendo de la persona a quien se le hace la oferta, ¿ya? Si es una persona conocida del oferente y se le hace a una persona específica, o se hace de manera indeterminada, como las ofertas que hay en un supermercado, donde dice oferta de que pagando con la tarjeta Jumbo hay un descuento de tanto, ¿ya? Entonces, en ese caso estamos frente a una oferta indeterminada. Entonces, la oferta admite distintas clasificaciones. Puede ser verbal, escrita, expresa, tácita, determinada o indeterminada. Y la oferta, al ser un acto jurídico, debe cumplir con todos los requisitos propios de un acto jurídico. Es un acto jurídico unilateral, pero sigue siendo un acto jurídico. Entonces, ¿cuáles son los requisitos propios del acto jurídico? Ya que como requisito, como voluntad, que debe manifestarse y debe ser seria, ¿cierto? Y además, el acto jurídico de la oferta tiene requisitos particulares. No basta con que se manifieste y con que sea real y seria, sino que además la oferta debe ser completa. Entonces, cuando hablamos de los requisitos de la oferta, sabemos que debe ser manifestada, que debe ser real y seria, y que además debe ser una oferta completa. ¿Por qué hablamos de una oferta completa? Porque es el mismo Código de Comercio el que señala que la oferta incompleta solamente puede generar tratativas preliminares. ¿Cuándo tenemos una oferta que es incompleta? La oferta es incompleta cuando no tiene todos los antecedentes para que la aceptación pura y simple forme el consentimiento. Es decir, si yo digo, vendo caballos, ¿eso es una oferta completa o incompleta? Incompleta. 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 Incompleta, totalmente incompleta. ¿Por qué? Porque va a hacer que el destinatario de mi oferta venga y me pregunte, ¿pero qué caballo? ¿Pero cuántos caballos? ¿Pero a cuánto los vendes? ¿Te fijas que entremos en tratativas preliminares? En cambio, la oferta debe ser tan clara y completa que solo baste la aceptación pura y simple del destinatario de la oferta para que se forme el consentimiento. Ese es el requisito de la oferta. Si yo pongo, vendo 2 caballos rasos en 5 millones de pesos, ahí tenemos una oferta completa. Tiene los estándares mínimos para que el destinatario de la oferta diga, ya, acepto, yo los compro. ¿Ok? Entonces, oferta, como es un acto jurídico unilateral, debe cumplir con los requisitos generales de todo acto jurídico. Y ahí tenemos que se manifieste, ya sea de manera verbal o escrita, expresa o tácita, y además que se haya hecho una persona determinada o indeterminada. Debe ser seria, es decir, debe haber una intención real de querer producir un efecto jurídico. O sea, si yo digo que vendo caballos y después alguien acepta, o sea, yo vendo los caballos a cierta cantidad de dinero, y alguien acepta esa oferta, yo debo tener la intención de querer celebrar ese acto jurídico, ¿ya? Que la oferta sea real y sea seria. Y además debe ser completa, debe contener todos los detalles para que baste la aceptación pura y simple y se forme el consentimiento. Sin más, esos son los requisitos de la oferta. Si ustedes quieren profundizar, los invito a leer del artículo 97 al 108 que regula la formación del consentimiento. Son artículos bastante claros. De hecho, ahí les puse el 105 anotado, que se refiere a la oferta determinada e indeterminada.
porque vamos a ver que la oferta en general, cuando es indeterminada, no obliga al oferente a tener que cumplirla, ¿ya? Por otro lado, tenemos que para que se forme este consentimiento, no basta la oferta. Tenemos la oferta por un lado, que es este acto jurídico unilateral, y tenemos que cumplir con este otro acto jurídico unilateral, que va orientado al destinatario de la oferta y se llama aceptación. La aceptación también es un acto jurídico unilateral que dice relación con que el destinatario de la oferta manifiesta, otra vez, cumplir el requisito general de acto jurídico, su conformidad con ella, es decir, manifiesta que está conforme con la oferta que se le hizo. Eso es la aceptación. Y la aceptación, como acto jurídico unilateral, también tiene que cumplir con sus propios requisitos particulares. La aceptación, obviamente, debe ser seria y manifiesta, o sea, debe ser seria y debe manifestarse, porque esos son los requisitos generales de la voluntad, ¿cierto? Pero además debe ser pura y simple, ser en tiempo oportuno y mientras la oferta esté vigente. Y estos tres requisitos están regulados en el Código de Comercio. Oh, parece que se fue la imagen, con un poquito más de profundidad. Ahora, mientras vuelve la imagen, yo voy a poner, estoy activando nuevamente mi iPad para que vuelva la imagen. Solamente que a veces pasa eso cuando llevo muchas horas de clase. Por lo menos pasa una vez cada vez que hacemos la clase. Ya. Entonces, requisitos de la aceptación. La aceptación debe ser pura y simple. ¿Qué significa que deba ser pura y simple? Que baste la sola aceptación para formar el consentimiento. Porque ¿qué pasa si el destinatario de mi oferta, yo le digo, te vendo estos 2 caballos en 5 millones y me dice, ya, te los compro, pero te los compro en 4? ¿Qué pasó con esa aceptación? ¿Es pura y simple? No, no es pura y No, simple, ahí se hace una contraoferta. Exacto. Entonces ahí me pone, ahí cambia la situación jurídica y hace que el destinatario de la oferta, o sea, perdón, que hace que ahora el destinatario de la oferta, que es el aceptante, se transforma en el oferente. Entonces ahí seguimos en las tratativas preliminares. Por eso que para que se forme el consentimiento es necesario que la oferta sea pura, o sea, que la aceptación sea pura y simple, que se acepte en los términos tales en que se hizo la oferta, que baste con la sola aceptación para que se perfeccione y se forme el consentimiento. En segundo lugar, el segundo requisito es que la aceptación debe ser en tiempo oportuno. ¿Y cuál es tiempo oportuno para la aceptación? Aquí tenemos que distinguir. Tenemos que hacer varias distinciones que las he puesto, que en base al artículo 97 y 98 las vamos a revisar ahora a continuación. Pero básicamente lo que hay que distinguir es, primeramente, el tiempo oportuno para la aceptación va a ser el que haya establecido primeramente el oferente en la oferta. Eso es lo primero. Por ejemplo, Jumbo dice, esto están en promoción todos los chocolates, los Sanenús, hasta las 12 del día tanto, a las 12 del mediodía el día tanto. Entonces, el tiempo oportuno va a ser el tiempo que haya establecido el oferente en la oferta. Pero si nada dice el oferente en su oferta, el tiempo oportuno va a ser el que señale la ley. Y esto es lo que regula el legislador en el Código de Comercio en el 97 y en el 98. Para lo cual vamos a tener que subdistinguir si la oferta que se hizo fue una oferta verbal o si fue una oferta escrita. Si la oferta es verbal, debe darse de inmediato. Inmediatamente debe darse la aceptación. Inmediatamente. Si la oferta es escrita, hay que distinguir si las partes se encuentran en el mismo lugar o en lugares distintos, entendido lugar como territorio jurisdiccional. Si están en el mismo lugar, hay 24 horas. Si están en lugares distintos, la expresión que utiliza el Código de Comercio es a vuelta de correo. ¿Qué se entiende hoy en día por la jurisprudencia? Que a vuelta de correo se refiere, antiguamente decía vuelta de correo porque teníamos que esperar que pasara el cartero nuevamente por todas las casas retirando y la aceptación tenía que venir en esta nueva vuelta del correo. Hoy en día vuelta de correo se entiende que es lo más pronto posible a través del expedito, del medio más expedito y que el medio a lo menos tiene que ser el mismo por el cual se haya hecho la oferta. O sea, si la oferta se hizo por email, la respuesta mínima tiene que ser por email o por un medio más rápido, ¿ya? Eso es el medio más expedito posible. Eso lo tengo regulado en la pizarra que viene. Y además, la aceptación de la oferta debe darse mientras la oferta esté vigente.
Generalmente acá hay que tener ojo porque estos dos requisitos, el tiempo oportuno y la oferta vigente, a todos los estudiantes se les confunde y no atienden a lo mismo. Pareciera por el lenguaje que utiliza el legislador, pero no atienden a lo mismo. El tiempo oportuno se refiere al plazo para la aceptación, ¿ya? En cambio, la oferta vigente quiere decir que haya una sobreviniencia, que sobrevenga algo que haga que la oferta se extinga, ¿ya? Y aquí tenemos dos circunstancias. Tenemos la retractación y la caducidad. Y la retractación quiere decir que el oferente está facultado por el Código de Comercio para arrepentirse mientras no haya habido aceptación. Puede retirar la oferta del mercado, ¿ya? A menos que este mismo se hubiera obligado a esperar una respuesta de la contraparte, ¿ya? Entonces se puede retractar y si se arrepiente antes de que se haya formado el consentimiento, se extingue la oferta y no le genera en principio ninguna responsabilidad. Ya vamos a ver que sí, que puede ser. La oferta deja de estar vigente cuando sobreviene alguna circunstancia que retira la oferta del mercado, como por ejemplo la incapacidad sobreviniente en la persona del oferente o un accidente o la muerte del oferente. En esas circunstancias también se extingue la oferta y por lo tanto la aceptación que se dé no se va a hacer en el tiempo en que esté vigente. Entonces, para profundizar en cuanto a esto, los requisitos de la aceptación debe darse de manera pura y simple porque si no, se invierte y genera una contraoferta y seguimos las tratativas preliminares. En segundo lugar, debe darse la aceptación para que se forme el consentimiento, tiene que darse en tiempo oportuno. ¿Y cuál es tiempo oportuno para la aceptación? Primeramente, autonomía de la voluntad, el que haya establecido el oferente al momento de hacer la oferta. Si el oferente nada dijo, o sea, en descarte, si nada dijo, subsidiariamente la ley entra en juego con el artículo 97 y 98, donde señala que vamos a tener que distinguir. Si la oferta que se hizo fue de manera verbal, la aceptación, conforme lo dispone el 97, debe darse en el mismo acto en que se hace la oferta, porque si no, la oferta se extingue. Si la oferta se hizo de forma escrita, aquí la ley subdistingue si las partes se encontraban en el mismo lugar, oferente y aceptante, hay 24 horas para dar la aceptación, o si están en lugares distintos y ahí el legislador establece que la aceptación debe prestarse a vuelta de correo. Ahí está el plazo límite. Y a vuelta de correo entendemos que significa que es lo más pronto posible y por el medio más expedito. Eso es tiempo oportuno, ¿ya? Para que no lo confundan con lo que vamos a ver el tercer requisito de la aceptación, que dice relación con que la aceptación debe darse mientras la oferta aún esté vigente. Y entonces aquí la pregunta tenemos que hacerla en negativo. ¿Cuándo deja de estar vigente? Recuerden que la vigencia la vamos a mirar como una circunstancia sobreviniente, que no tiene que ver con el plazo, porque eso es tiempo oportuno. Mientras la oferta esté vigente, dice relación con dos fenómenos que pueden generar la extinción de la oferta. Uno de ellos es la caducidad de la oferta. ¿Cuándo caduca la oferta? Conforme al artículo 101 del Código de Comercio, cuando muere el oferente o cuando le sobreviene una incapacidad. Incapacidad sobreviniente. Tiene un accidente y queda en circunstancia de constituirse como incapaz. ¿Por qué? Porque la capacidad es un requisito para el acto jurídico y la aceptación es un acto jurídico, unilateral, pero acto jurídico. Segunda forma de que deje de estar vigente la oferta a través de la retractación. Y la retractación cobra importancia porque la retractación puede producir uno u otro efecto dependiendo de la retractación de que se trate. Disculpen chicos que no tenía cuál es el límite a lo más pronto posible porque igual se hace un poco amplio. Sí, María Paz, es lo que yo explicaba, disculpen, cuando dije lo más pronto posible, ¿dónde dije lo más pronto posible? Ah, lo más pronto posible, obviamente esto se va a entrar a interpretar, esto va a entrar a interpretarlo judicialmente, o sea, si se genera un conflicto, María Paz, en cuanto a qué entendemos por lo más pronto posible, quiere decir a través del medio más expedito. Nosotros sabemos que, por ejemplo, si yo te envío un correo electrónico ahora, probablemente el correo electrónico te llega dentro de los 2 o 5 máximo 5 minutos siguientes. Entonces, no significa que tú tienes que hacerlo en el mismo acto, pero lo más pronto posible es hacerlo en un plazo razonable y expedito. No hay una noción, no hay un límite. Pero en el evento de que, por ejemplo, pasaran 3 semanas y tú quisieras después demandar que tu oferta fue en tiempo
fue a vuelta de correo, es decir, lo más pronto posible, yo podría discutirlo judicialmente, ¿ya? Porque esto también tiene que ver con los criterios lógicos. Cuando el legislador no es rígido, tenemos que interpretar la ley en qué sentido, en el sentido natural y obvio, y lo más pronto posible se refiere a través de un medio expedito y que no deje pasar a ninguna de las partes que no coloque a ninguna de las partes en una situación de indefensión, ni al oferente en la situación de no poder retractarse o no poder ofrecer la cosa a alguien más porque está a la espera de la respuesta del aceptante, ni al aceptante en no dejarle un espacio razonable para poder contestar. ¿Ya? Entonces, lo más pronto posible, no te puedo decir exactamente cuándo es lo más pronto posible, sí que la jurisprudencia entiende que tiene que ser a través de un medio expedito y tiene que ser pronto, ¿ya? Y el alcance de pronto va a depender de las circunstancias que rodean la oferta y también la aceptación. ¿Y cuándo se va a discutir esto? Cuando haya desacuerdo entre las partes, si tengan que llegar a un tribunal porque una de las partes quiere que el otro cumpla una oferta que hizo o el otro no quiere cumplir una oferta. Ese sería el escenario. Recuerden que todas las normas que da el legislador tiene una aplicación pasiva en el sentido de que solamente se van a entrar a discutir judicialmente cuando las partes entran en conflicto. Vuelvo a la materia para no salirme de esto. Estamos viendo tiempo oportuno y que la aceptación debe darse mientras la oferta aún se encuentre vigente. Y la oferta deja de estar vigente cuando hay caducidad de esta o cuando hay retractación por parte del oferente. Ahora, la pregunta acá es, ¿qué retractación es la que produce la extinción de la oferta? La retractación de carácter tempestiva. ¿Y qué es la retractación tempestiva? El arrepentimiento, el retiro de la oferta del mercado por parte del oferente, pero siempre que aún no haya habido, no haya habido aceptación. Porque si hay aceptación, no tiene que haber, para que la retractación, perdón, sea tempestiva, tiene que ese arrepentimiento llegar antes de que el destinatario de la oferta acepte. Porque si el oferente, decide retractarse después de que ya había aceptado el aceptante, genera responsabilidad contractual, porque si el aceptante aceptó, el destinatario de la oferta, que no me gusta decir aceptante aceptó, si el aceptante o el destinatario de la oferta acepta, ¿qué pasó ahí? ¿Qué se formó? Consentimiento. Se formó el Consentimiento. consentimiento. Y si se forma el consentimiento, ya no es una simple oferta. Ya se formó el consentimiento, ya se formó el acto jurídico. Por lo tanto, genera la obligatoriedad del oferente de tener que cumplir, porque la retractación intempestiva da lugar, el oferente viene a arrepentirse cuando ya se ha formado el consentimiento, por lo tanto va a tener lugar la responsabilidad contractual. Y el destinatario de la oferta, el aceptante, tiene derecho a exigir, por ejemplo, el cumplimiento forzado de dicha oferta, porque ya se ha formado el consentimiento. Y en los actos consensuales eso significa que ya tenemos acto jurídico. ¿Se entendió lo que acabo de explicar? Sí, profesora. Sí, Sí, profe. profesora. Respecto de la Sí. retractación tempestiva, importante, voy a hacer alusión solamente a una pequeña cosa, que es el derecho que tiene el oferente a retractarse antes de que haya habido aceptación. La pregunta es, ¿le genera alguna carga al oferente el retractarse si la hace tempestivamente? En principio, No, porque todavía no hay consentimiento. exacto. ¿Ya incurrió en gastos? Exacto, vamos a ver las dos circunstancias. En principio, nuestro código de comercio y nuestro código civil tampoco no regulan la responsabilidad precontractual. Recuerden que siempre respondemos con regla general primero y después nos vamos a la sección. Precontractual, que es antes de que se forme el consentimiento. Antes de que haya acto, ¿ya? En este caso contrato. Como no se regula la responsabilidad precontractual, en principio debemos decir que la retractación, cuando es tempestiva, conforme lo disponen estas disposiciones 99 y 100, no genera ninguna carga al oferente. A menos, ahí tenemos la excepción, que el oferente se hubiere obligado, o sea, perdón, a menos que el oferente
Bueno, si este se había obligado se había obligado a esperar un plazo, ahí lo que está haciendo obviamente le va a generar responsabilidad porque este mismo decidió obligarse unilateralmente a esperar un plazo. Pero si el oferente se retracta cuando el destinatario incurrió en gastos por concepto de la oferta, sí debe indemnizar esos gastos. Por ejemplo, yo hago una oferta que estoy vendiendo mi automóvil, estoy en Santiago, estoy vendiendo un Toyota Yaris en 3 millones de pesos. Y Leslie está en Viña del Mar. Y Leslie me dice, hoy María Jesús, sabes que me voy a tomar el día lunes libre del trabajo y voy a ir a ver tu auto. No significa que me va a comprar el auto, no significa que está aceptando. O sea, todavía no hay consentimiento, no estamos en esta figura. Y resulta que viene la Leslie toda motivada a Santiago a ver el auto para pensarlo, ver si le gustaría o no comprarlo. Y cuando llega, yo le digo, ¿sabes qué no, Leslie, me arrepentí, ya no lo quiero vender? ¿Se había formado el consentimiento? No, no se había formado el consentimiento y por lo tanto, en principio, el oferente no tiene ninguna carga. Pero Leslie, que es el destinatario de la oferta, incurrió en gastos por concepto de la oferta. Y conforme lo dispone el Código de Comercio, ese es el presupuesto en que em, la retractación tempestiva le genera una carga al oferente de tener que indemnizar los gastos al aceptante o al destinatario de la oferta, porque todavía no era aceptante de tener que reembolsarle los gastos en que éste incurrió por concepto de la oferta, que ahora se retractó. Eso es un caso de responsabilidad precontractual en nuestro sistema, en nuestra legislación civil y comercial, específicamente en el Código de Comercio, y si no me equivoco, en el artículo 99 y 100 está regulada esta figura. Entonces, importante, nosotros no tenemos regulada la responsabilidad precontractual. Si hay una retractación, la retractación debe ser tempestiva, quiere decir que todavía no se haya formado el consentimiento y esto no le genera ninguna carga al oferente. ¿Cuándo le va a generar una carga? Cuando se retracta cuando se retracta y el destinatario de la oferta había incurrido en ciertos gastos por concepto de la oferta. El gasto que Leli pidió el día libre, viajó a Santiago, tomó un bus, tuvo que almorzar, todos esos gastos yo debiera reembolsárselo y ella puede exigirlo judicialmente, porque es un caso de responsabilidad precontractual reconocido en el Código de Comercio. Importante porque a usted le podrían preguntar en materia de responsabilidad cuáles son los estatutos reglados en el Código Civil, es responsabilidad contractual y extracontractual solamente, y le podrían preguntar, ¿tenemos algún caso de responsabilidad precontractual? Y usted podría mencionar este ejemplo cuando el destinatario de la oferta ha incurrido en gastos por concepto de la oferta y se produce la retractación tempestiva. Hay un caso de responsabilidad precontractual porque igualmente este va a tener que indemnizar los perjuicios que causó producto de la retractación. Una vez que se produce, se cumplen todos estos requisitos, que la aceptación es pura y simple, se da en tiempo oportuno y se da mientras la oferta todavía está vigente, es decir, no ha habido caducidad y no ha habido retractación, se forma el consentimiento. Y para eso entra a operar determinar en qué momento se forma el consentimiento. Y para eso tenemos 4 teorías que explican el momento en que se forma el consentimiento. Aquí voy a avanzar súper rápido. Las teorías, las 4 teorías, son teorías cronológicas, ¿ya? Entonces, por eso les puse acá una especie de línea de tiempo, para que ustedes entiendan que son cronológicas. Tenemos la teoría de la declaración o aceptación, la teoría de la expedición, la teoría de la recepción y la teoría del conocimiento. La teoría de la declaración o aceptación establece que el consentimiento se forma en el momento en que el aceptante decide acceder a la oferta, o sea, desde el momento en que éste acepta la oferta que se le hizo, aunque el oferente no lo sepa. Es decir, cuando la Leslie dice, sí, voy a comprar el auto, aunque yo todavía no lo sepa, ahí se forma el consentimiento. Por eso les digo que son teorías cronológicas. Y esta, conforme a la disposición del artículo 101, es la que se aplica en Chile. ¿Ya? Esta es la regla general. La teoría de la declaración o aceptación establece que el momento o la formación del consentimiento se produce en el momento en que el aceptante manifiesta su conformidad con ella, aunque el oferente no lo sepa. ¿Ya? Cuando decidió que sí iba a celebrar que celebra el acto, ahí se entiende formado el consentimiento. Después tenemos la segunda teoría, que es la teoría de la expedición, que viene de la palabra expedir, viene de la palabra enviar. Y bajo esta teoría, el consentimiento se forma en el momento en que Leslie o el destinatario de la oferta envía la respuesta. Entonces, con la expedición de la respuesta, cuando envía la respuesta de que ha aceptado o de que decide celebrar el acto jurídico, solamente por el hecho del envío. Entonces, primero, cronología. El primer momento es
cuando decide aceptar, cuando acepta. La teoría de la expedición es cuando envía la respuesta. La teoría de la recepción, recepción dice relación con recibir, dice relación con que el consentimiento se forma cuando el oferente recibe la respuesta, aunque no haya abierto el email. Cuando me llega el email de Leslie donde dice que yo recibo el email de Leslie donde dice que me quiere comprar el auto, aunque yo no haya abierto el email. ¿Ya? Esa es la teoría de la recepción. Y después tenemos finalmente la teoría del conocimiento, que bajo la teoría del conocimiento, cuando yo abro el email, es decir, cuando el oferente toma conocimiento real de que su oferta ha sido aceptada, ahí se forma el consentimiento. Esta es la teoría del conocimiento. Dijimos que la que se aplica en Chile es la teoría de la aceptación o declaración y esta es la regla general conforme al 101. Excepcionalmente tiene aplicación en Chile la teoría del conocimiento en materia de donación. Y esta también es pregunta de grado cuando le preguntan ¿en qué teoría se aplica en Chile? Uno explica la teoría de la aceptación y dice ¿conoce alguna materia en que se aplique otra teoría? Sí, en materia de donaciones. Las donaciones entre vivos, ¿ya? Porque también hay donaciones por causa de muerte que o sea, se hacen por medio del testamento. La teoría del conocimiento establece que el consentimiento se forma en el momento en que el oferente toma conocimiento de que el aceptante ha aceptado la donación que éste le hizo. Recién ahí se forma el consentimiento. Cuando el oferente, cuando yo le ofrezco, por ejemplo, yo le voy a donar, te dono a ti, te ofrezco donarte cierta cantidad de dinero, cuando tú aceptas ese dinero, ahí todavía no hay consentimiento. Cuando me envías la respuesta, todavía no hay consentimiento. Cuando recibo la respuesta, todavía no hay consentimiento. El consentimiento se forma cuando yo abro el email con la respuesta o la carta donde viene la respuesta y tomo conocimiento real de que tú has aceptado mi donación. Ahí se forma el consentimiento, conforme a la teoría del conocimiento que se aplica en materia de donaciones. Y uno puede decir, bueno, ¿y para qué puede ser importante esta cuestión? ¿Qué importa si se forma en ese momento o en este otro? Importa porque cuando estos momentos difieren, el efecto de determinar cuál era, hasta cuándo estaba vigente la oferta, o cuál era el tiempo oportuno, o hasta qué momento se puede producir la retractación, cambia. ¿Ya? Además, difiere respecto de los efectos de la formación del consentimiento, porque el momento en que se forma el consentimiento es importante para determinar la legislación aplicable, para determinar si las partes son plenamente capaces al momento en que se formó el consentimiento, para determinar, dije la legislación aplicable, sí, dije la legislación aplicable, que es la legislación del lugar, obviamente, y del momento en que se forma el consentimiento. Entonces, acá, en materia de donaciones, digamos que el oferente tiene un plazo mucho más amplio para retractarse, porque todavía no se ha formado el consentimiento, y aunque hubiese aceptado ya, se hubiese aceptado la donación y se hubiese enviado la respuesta, el oferente todavía se puede retractar mientras no haya tomado conocimiento de la respuesta del aceptante, porque el consentimiento aún no se ha formado. Entonces, amplía el plazo de la retractación tempestiva. Retractación tempestiva. Entonces, ¿qué teorías se aplican? Tenemos 4 teorías y se aplica la primera y la última, cronológicamente hablando. Recuerden que esto es cronos. Desde que se acepta, se envía, se recibe la respuesta y se abre el sobre con la respuesta. Esta es la regla general. El consentimiento se forma en el momento en que el aceptante manifiesta que acepta la oferta, aunque el oferente no lo sepa, aunque no haya enviado la respuesta todavía, etcétera, ¿ya? Eso es. Y excepcionalmente en materia de donación se aplica la última teoría, que es la del conocimiento, cuando el oferente toma conocimiento real y efectivo de que el aceptante ha efectivamente o ha aceptado la donación que se le hizo. Entonces,